Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal, pero ante todo en este 10 de junio que celebramos hoy esta fiesta tan hermosa y maravillosa como Jesús sumo y eterno sacerdote. Hoy les doy un saludo especial a todos mis colegas sacerdotes para que en cada momento nos vamos colocando en ese sentir de imitar el sacerdocio de Jesucristo, para que así podamos, tanto tú como yo, dar frutos en abundancia. Hoy le doy un saludo muy especial a mi obispo Rodolfo Castañeda, en este sentir de su sacerdocio también. Hoy a todos los sacerdotes también felicidades para que podamos continuar con este caminar, que ese rebaño que el Señor nos ha dado pueda dar también ese fruto que el Señor está esperando en el día de hoy. Les habla hoy el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio dedicado y creado tanto para que tú como yo podamos ir reflexionando y ir encontrando el sentir de nuestra vida, el sentir de nuestra vocación en medio de las Sagradas Escrituras que han sido propiciadas para que podamos conocer entonces así a Jesucristo en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy te invito para que vayas buscando en tus Sagradas Escrituras el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Te repito, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Pero antes vamos a llamar a ese Espíritu Santo, al Paráclito, a ese Paráclito que nos unge como sacerdotes, pero que también nos permite darle a cada uno de nuestros feligreses también ese don del discernimiento para poder comprender el mensaje de salvación que nos trae la Sagrada Escritura. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día, como les había dicho ahora, es un día muy especial porque es donde nosotros como pastores tenemos un sentir, aunque si bien no somos semejantes ni similares a ese sumo y eterno sacerdote, porque este Jesús, al cual es nuestro sacerdote por excelencia y por el rito de Melquisedec, es un sacerdote que se ha entregado en el mismo sacrificio de la cruz, para que tú y yo podamos tener un sentido de vida espiritual en lo más profundo de nuestra existencia. Pero también, queridos hermanos y hermanas, Él nos ha dado esa directriz, que si bien de manera imperfecta lo hemos realizado, pero es de que tengamos a ese rebaño que Él ha llamado, que ha conquistado, que ha comprado con su sangre,
para que lo llevemos al conocimiento de la verdad y así entonces podamos también llegar a darle ese sentir de que tenemos esperanza para llegar al cielo y así entrar en ese misterio que Él nos tiene preparados. Hoy el Evangelio de San Lucas nos tiene unos elementos muy principales que debemos analizar, aunque si bien hemos escuchado muchas veces lo que es la última cena y más que todo después del Jueves Santo, pero hoy vamos a darle una connotación totalmente diferente. Hoy, queridos hermanos y hermanas, antes de empezar a reflexionar este capítulo de San Lucas, yo quiero que reflexionemos acerca de lo que es ser sacerdote. Y el sacerdote debe estar unido con lo que es el diácono. Ese diácono es aquel que está siempre en constante servicio a la comunidad, en constante servicio a la iglesia y por consiguiente con Dios. Y ese sacerdote no se le puede olvidar esa realidad, porque el sacerdote tiene que seguir siendo el servidor de todos, el servidor de Cristo, el servidor del altar. Y por consiguiente el sacerdote es aquel que tiene que llevar entonces a Cristo por delante, para que todos puedan ver ese reflejo de Cristo y no del sacerdote. Bien decía San Pablo: Señor, que yo mengüe para que tú seas exaltado. Y totalmente así tiene que hacer el sacerdote. Y no podemos caer en la trampa del demonio de ser seducidos por la vanagloria. El sacerdote entonces, queridos hermanos y hermanas, no es el que está sentado en el pedestal, el que está sentado en el trono más grande, en el trono más poderoso, y aquel que está mandando y que está dirigiendo. El sacerdote es al contrario. El sacerdote es aquel que está oliendo a oveja, como dice el Papa Francisco. El sacerdote es aquel que está caminando con el pueblo en medio de las necesidades, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de esas mismas crisis. Pero también está festejando con el pueblo cuando hay que festejar. No es posible ni se concibe un sacerdote, aunque los hay, de que simplemente el pueblo es el que está pasando las necesidades, pero el sacerdote es el que está en su comodidad. El verdadero sacerdote, y hoy escuchaba una conferencia muy interesante que hablaban sobre el ayuno. El sacerdote es aquel que verdaderamente está sufriendo con el pueblo, el que está sacrificándose por el pueblo, aquel que está renunciando a sí mismo para poder que estos hijos que Dios les ha colocado en lo más profundo de su ministerio puedan tener un fruto y fruto en abundancia. Y esto lo debemos tener claro, queridos hermanos y hermanas. Y el éxito, la santidad de un sacerdote está también en los feligreses. Si tú corrompes a un sacerdote simplemente para que cumpla tus caprichos y tú le vas dando más fama o le estás dando dinero o le estás corrompiendo el corazón, estás cometiendo una gran falla, porque tienes que ir conservando intachable a ese sacerdote. Más bien, ve orando por cada uno de ellos. Hoy que es jueves sacerdotal, hoy que es jueves eucarística, cuando tú te entres en ese momento de la hora santa, entra y sumérgete en ese misterio de Jesús Eucaristía para que ores por todos los sacerdotes. Hoy nosotros tenemos nuestro sentir, queridos hermanos y hermanas. Nosotros tenemos validez en el ministerio sacerdotal porque están ustedes como esos feligreses ahí a quienes hay que dirigir, pero también ustedes que nos dirigen, que nos acompañan, que oran por nosotros. Somos en una comunidad de una manera bidireccional, esa comunicación y esa ayuda. Yo les ayudo y ustedes me ayudan. En ese sentir, queridos hermanos y hermanas, qué bueno poder tener entonces ese sentir de que un sacerdote no tiene sentido sin comunidad y una comunidad no tiene sentido sin su sacerdote, sin su pastor que los esté orientando. Hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, entonces se nos muestra algo muy importante. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo. Y ese sentar de Jesús con los discípulos, queridos hermanos y hermanas, es algo muy elemental y muy importante. Porque cuando en el tiempo de Jesús los judíos que aún lo tienen en presente, aquellos que se sienten en la mesa de la casa, porque una cosa es la mesa de los eventos, pero en la mesa de la casa es aquellos que tienen esa intimidad en la familia, es aquellos que pueden considerar casi hermanos desde la amistad.
Cuando Jesús se sienta con los apóstoles es porque los tiene verdaderamente con un sentir de amigos, de hermanos, de esa fraternidad que ya no se podía desbaratar a pesar de las fallas que cada uno de ellos iba a tener e iba a presentar en el momento de la pasión de Cristo. Pero se sienta con ellos. Y hoy mismo, desde el cristianismo lo vivimos así, queridos hermanos y hermanas. El sacerdote junto con los feligreses entran en el templo para celebrar la Eucaristía, que es alrededor de la mesa del altar. Esa mesa donde se hace el sacrificio, esa mesa donde Él se hace alimento. Y solamente están allí los que son verdaderamente amigos de Jesús. Decía nuestro diácono Carlos Alberto en la homilía del domingo pasado, en la homilía del Corpus Christi, que no se concibe la idea de que tú vayas a un banquete y no comas de lo que están ofreciendo en ese banquete. No cabe en la posibilidad de que tú estés verdaderamente dispuesto a comulgar, a comer ese cuerpo y esa sangre de Cristo, y vayas a ese banquete y no te acerques a comulgar. No tiene sentido, queridos hermanos y hermanas. Si tienes la capacidad y la forma de poderte confesar y entrar en esa comunión con Dios, no te pierdas de esa delicia celestial, no te pierdas de ese pedazo de cielo aquí en la tierra. Es que son delicias que Dios nos está adelantando antes de nuestra muerte para que tú te sientas configurado y configurada con ese Cristo. Pero vamos por la vida como que no fuese necesario tener a Dios en nuestro corazón. Y a veces me parece tan curioso, queridos hermanos y hermanas. Hay hermanos que por X o Y motivo no pueden comulgar y les duele tanto, y les duele en lo más profundo de su corazón. Pero hay otros hermanos que pudiendo comulgar no lo hacen y les da lo mismo. Qué tristeza. Y qué bueno, perdón, que pudiésemos entonces entrar en realidad en ese misterio de adentrarnos con Jesucristo. Que no solamente sea el sacerdote el que esté celebrando el sacrificio de Jesús en el altar, sino que los feligreses también lo puedan hacer. Y lo hablamos como sacrificio en el altar porque en el Antiguo Testamento el sacerdote era el encargado entonces de ofrecer el sacrificio en el altar para que fuera hacia Yahvé, para que ese sacrificio remediara el pecado del pueblo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Tenemos el sacrificio, que ese que se sacrifica es el mismo Cristo, que es el que nos compra con su sangre, el que nos sella con su sangre y nos va perdonando todos nuestros pecados. Por eso en cada sacrificio eucarístico se hace lo mismo que se hizo en la cruz. Y cuando Él derrama esa sangre y cuando te consumes en ese amor de Dios, está Él perdonándote todos los pecados. Qué bueno que pudiésemos tener oídos para entender y ojos para poder ver, como dice Jesús en el Evangelio. Y luego entonces nos dice que empezaron y pasaron entonces la parte del pan y se lo dio a todos sus discípulos. Y luego dice, y continuando después de la cena, entonces pasa el cáliz. En otras versiones, que es con la que nosotros celebramos la Eucaristía, dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo. Pero la palabra clave aquí, del mismo modo. Es decir, queridos hermanos y hermanas, en ese momento en que Jesús se sienta, a compartir la cena de la Pascua judía, Él va creando otra cena, porque la cena judía era con el pan ácimo simplemente. Y por eso decimos entonces, del mismo modo, es decir, con el mismo sentir con que se celebraba la cena del Antiguo Testamento, estamos hoy celebrando la cena de la nueva alianza, la cena del Nuevo Testamento, que es ese cuerpo y esa sangre de Jesucristo. Jesucristo instituye una nueva cena que nos está liberando de nuestros pecados, que nos está liberando de nuestra miseria, que nos está liberando de nuestra tristeza, de nuestras opresiones, de nuestros problemas. Pero tú y yo somos tan tercos de que no queremos aceptar esa cena. Queridos hermanos y hermanas, qué bueno que podemos entender de que Cristo en cada momento va creando alianzas con nosotros, y esa última alianza se hizo en el momento en que Él entrega la vida
por ti y por mí. No dejes y no desperdicies ni la comunión cuando puedes hacerlo. Acércate a tu sacerdote, comulga. Y desde nuestro anglicanismo podemos también acercarnos mucho más fácil, porque para nosotros la Eucaristía es aquel medicamento para el pecado y de la misma manera alimento para el alma. Y también no desaproveches la acción de un sacerdote. Estás cerca de un sacerdote, aprovéchalo al máximo, que si bien tiene errores, que si bien tiene pecados y quizás más que tú, porque yo puedo tener más pecados que aquellos que me están escuchando hoy, pero recuerden que Dios me va a pedir cuentas a mí. Tú cumples con lo que debes cumplirle a Dios. El sacerdote también se tiene que encargar a darle cuentas de lo que está haciendo en su vida para con Dios. Vamos entonces en este momento, queridos hermanos y hermanas, para no extenderme más, para orar y decirle al Señor que hoy, que estamos en este jueves eucarístico, nos permita verdaderamente comulgar con ese cuerpo y con esa sangre, con esas cenas del Antiguo y del Nuevo Testamento en nuestra vida, para que nuestra vida esté completa en el nombre de Jesús, y que esa comunión que hoy recibimos nos permita liberarnos de tantas esclavitudes que estamos viviendo todos los días de nuestra vida. Que esa comunión que hoy estamos recibiendo nos permita tener esa vida eterna por la cual tenemos esperanza nosotros los cristianos, y que permitamos en cada momento que ese accionar de nuestros hermanos sacerdotes puedan hacer eco en nuestras vidas, que también vamos santificando la vida de ellos, mientras que ellos van santificando la vida de cada uno de nosotros. Permítenos, Espíritu de Dios, en esta mañana comprender los misterios que nos regalas para acercarnos en el verdadero sentir de esa fe, de ese amor y de esa entrega que nos das. Bendito seas. Glorificado seas, Padre Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerda la tarea del día de hoy, de ser felices. Todos los días, sin importar las adversidades, sin importar los problemas, sin importar las circunstancias, sé feliz. Dios te ha dado ese alimento, ese maná del cielo, ese cuerpo y esa sangre que son alimentos verdaderos que te llevan a la vida eterna, para que lo seas feliz. Y te ha colocado siempre en tu camino un sacerdote que siempre te va a dar esa sonrisa después de que tú seas escuchado o escuchada. Recuerda hoy orar por ese sacerdote que te está o que te bautizó, que te está confesando, que te hizo la primera comunión, por aquel obispo que te confirmó, por aquel que quizás te dio ese matrimonio, esa unión con Dios, pero también por todos aquellos que son amigos tuyos o que también te han permitido crecer en la vida espiritual. Recuerda compartir este mensaje, esa reflexión a todos tus amigos, a todos tus contactos, para que también podamos ir creciendo espiritualmente y que nuestra alma se vaya alimentando con la palabra de Dios. Recuerda también suscribirte e invitar a muchos para que se suscriban a este canal del Padre Julián Rendón, donde cada vez estamos creciendo más. Ya vamos en 287. Queridos hermanos y hermanas, no saben lo agradecido que estoy con cada uno de ustedes, porque han ayudado de una u otra manera para que este proceso de evangelización cada vez vaya creciendo más. Recuerda que los llevo en lo más profundo de mi corazón, en mis oraciones, que los quiero muchísimo y que siempre estarán conmigo en esas oraciones y que cuentan conmigo en lo que necesiten. Dios los bendiga en este jueves sacerdotal y eucarístico.